Vamos a pasar a temas un poco más serios y también un poco más amables. Y es que precisamente en el verano hay muchas actividades, los niños se empiezan a encontrar con otros niños y a notar diferencias entre ellos, que muchas veces no son reconocidas como diferencias, sino como cosas que no son buenas o son reprobadas. Y para eso está Annalisa para hablar un poquito con nosotros acerca de ese tema. Annalisa, bienvenida una vez más a la cocina. Muchísimas gracias. Feliz Día de Reyes, Anel. Feliz Día de Reyes. Así es. Oye, con frecuencia encontramos estas diferencias entre los niños y muchas veces la programación o la educación que reciben en su casa pues no los prepara para estos encuentros, ya sea que sea un niño que tenga una condición o un niño que de repente es más gordito que otro o una niña con el pelo un poquito más feíto. Y ese tipo de diferencias, de repente un niño afeminado, y los niños a veces identifican estas cosas que no las tienen en sus programaciones como cosas malas, en vez de como cosas diferentes o como cosas individuales. Cuéntanos un poco cómo hacemos con esto. O simplemente no los tienen identificados en su código. Exactamente. Fíjense que esto es muy interesante porque uno nace en la casa que nace, con la familia que nace, ¿no? Como los papás que tienes, los abuelos que tienes, los tíos que tienes, las personas conocidas que tienes alrededor. Entonces, uno aprende lo que uno tiene alrededor, pero llega un momento en donde empiezas a salir al mundo y empiezas a darte cuenta que no todo es exactamente igual a lo que pasa en tu casa o que las cosas no ocurren de la misma manera, que la gente no reacciona de la misma forma. Y en ese periodo es un periodo donde entonces el niño empieza a fijarse que hay niños que son diferentes o que hay niños que tienen unas características que él no conocía en su casa. Entonces, como el pensamiento de un niño es muy concreto, o sea que lo que está enfrente tuyo es y lo que no está enfrente tuyo no existe y no es, y al mismo tiempo, en un sentido son 100% honestos porque no tienen todavía los filtros de las normas sociales y dicen todo lo que piensan, lo que se les ocurre. Entonces, es un periodo donde la interacción entre los niños puede ser muy fuerte emocionalmente. Entonces, si uno está en una situación donde hay un niño que tiene una característica distinta, los adultos que están alrededor tienen que tener el cuidado de enseñarle a todos los otros niños a respetar las diferencias individuales. Nosotros le enseñamos eso, pero siempre hay una primera vez, porque no está dentro de nuestro ADN como esa preparación, porque muchas veces los papás tampoco están preparados y no saben cómo explicarlo. Exacto. ¿Algún tip, alguna sugerencia? Yo creo que es importante poder decir en voz alta y repetir en muchas ocasiones que todos somos iguales y todos somos personas. Así es. Y que todos tenemos los mismos derechos, aunque no uses las palabras derechos, pero todos tenemos las mismas necesidades. A un niño chiquito, por ejemplo, yo le decía, es que a todos nos da sed. Yo le digo a mis pacientitos, es que todos tenemos hambre, todos comemos. Entonces, de esa manera el niño puede ir comprendiendo que hay un hilo común entre todos, donde todos estamos conectados. Y eso va a facilitar que posteriormente el niño pueda hacer preguntas sin que sea necesariamente algo ofensivo, sino que está partiendo de la base de que todos somos iguales. Y mamá, ¿por qué ese niño no puede caminar? Mamá, ¿por qué ese niño se mueve de esa manera? Mamá, ¿por qué esa niña canta o baila de esa forma? Entonces, de esa manera uno puede trabajar el tema. ¿Sí? Lo que es importante es no dejar el tema en el aire, o sea, salir corriendo y no contestar nada. Y hacerte como la loca o el loco. Exactamente, así es. De que cuando a veces los papás no solamente no contestan, también dicen cosas que de repente no deberían decir, como dije, ay, qué pobrecito ese niño, o cosas peyorativas, desde la lástima. O desde la lástima, que en verdad hacen que el niño copie la conducta y diga, ay, pobrecita, cuando en verdad no es pobrecito, es que simplemente es diferente. Exactamente, así es. Y es diferente con respecto al grupo que tiene alrededor, porque si tú pones a todos esos niños que tienen un diagnóstico juntos, por ejemplo, el diferente es la gente que no tiene diagnóstico, ¿no? Claro. Entonces, eso es un asunto que tiene que ver con el porcentaje con que uno encuentra determinadas características en la gente dentro de un grupo poblacional. Y eso pasa en nuestro país y pasa en todos los países. Es más o menos algo que no es único de un grupo, de una población, es en general en el mundo entero. Entonces, así mismo como yo tengo un color de piel y tú tienes otro y Erika tiene otro, aunque tenemos la misma raíz porque venimos del mismo país, por ejemplo, eso no significa que nosotros seamos distintos. Eso no significa que tengamos que tratarnos mal tampoco. Así es. Yo quiero entender un poquito también el tema de cuando no es de parte del niño que no es
diferente, sino cuando el niño que tiene una condición que es afeminado o que es más gordito o tiene el pelo, no sé, diferente, y cuando llega a su casa y le dice a su papá, me trataron mal en la escuela o este niño me dijo esto y mami dicen que yo soy así, ¿qué hacen los papás? Mira, ahí es bien importante, por ejemplo, poner al niño frente a un espejo y ponerse frente al espejo con el niño y decirle, mira qué bonitos son tus ojos, mira qué lindo es tu cuerpo, mira tu sonrisa, mira cómo es tu corazón, aunque no lo puedes ver físicamente, y le ayudas a que se ponga la mano en el corazón, y entonces pones al niño a que ponga la mano sobre tu pecho, en tu corazón también, y le dices, siente cómo es el amor que mamá te tiene, o papá te tiene, o tu tía te tiene, el adulto que sea. En este caso yo lo hago, soy una especialista, que soy la persona que está con el niño en ese momento, para que puedas sentir que el amor que se siente hacia él es mucho más grande que cualquier palabra que otro niño le pueda decir, y decirle, cuando una persona te dice una cosa fea, ponte a pensar, tú le dirías eso a alguien porque le estarías haciendo daño a su corazón. Entonces no es correcto decir eso a otra persona, ¿sí? A veces es inevitable, si nosotros como adultos, después de un razonamiento, después de la práctica y haber vivido, a veces rechazamos cosas. Es inevitable que tú le des al niño el derecho de rechazar ciertas cosas. No estoy hablando de niños con condición, ojo, pero hablo de repente de niños que tienen ciertas diferencias que a tu hijo de repente no le agrada. Puede ser, digamos, la actitud de un niño, que es un niño que le gusta llamar mucho la atención, o una niña que es un poco antipática, porque hay que ser honestos con nosotros mismos y saber que hay diversas personalidades. Un ejemplo puede ser que tu niño rechaza la personalidad de otro niño. Yo tengo que enseñarle a mi hija que ella tiene que respetar a esta personita porque es diferente. Pero ¿cómo hago para explicarle a mi hija también que ella tiene el derecho a sentirse, a verse de cierto modo, y yo respetar eso para que ella crezca teniendo sus propios conceptos? Porque no puedo idealizar el mundo y pretender que mi hija va a ser, ¿sabes?, la niña ideal. Eso también es otra cosa. Es cierto. Y sobre todo que es un tema difícil de hablar si tienes una niña de 5 años, porque 5 años ya hay lenguaje, ya hay comprensión, pero mantener una conversación de un tema tan complejo no es algo sencillo. No es fácil. Claro. Mira, lo más fácil es hacerlo con títeres o con muñecas, con juguetes, y entonces juegas con el títere y le armas historias o le inventas cuentos, historietas, donde tú le cuentas cómo una persona sentía que mejor no quería que la verdad no quería pasar tanto tiempo con otra persona, pero que eso no significa que tú tengas que ser grosero o que tengas que decir algo ofensivo a la otra persona, porque cada persona es única, hay diferencias entre las personas, pero al mismo tiempo todos somos iguales. Entonces tú puedes jugar con esas muñecas y hacerle una historia. Por ejemplo, una niña que la está agrediendo y que le dice cosas feas y que todo eso, ella tiene que poder aprender a que es mejor que esa niña no sea su amiga, o que aprenda a relacionarse con esa amiga de otra como manera. Quien dice, aprender a aceptar la conducta sin rechazarla, aceptarla y respetarla. Porque un niño, seamos honestos, si nosotros como adultos a veces Nos cuesta. entendemos y nos cuesta aceptar a otras personas. Convivir con Para esa un niño persona y también. convivir con esa persona, para un niño tiene que ser mucho más difícil. Sobre todo cuando se trata de un niño que en su casa trae ya problemas y los tira en la sociedad y se los lanza a otros niños buscando Pero atención. Yo quiero añadir a lo que acabas de decir, que para un niño no es más difícil, es más sencillo. Es más sencillo. Se hace difícil Sí. porque ellos ven nuestra manera de actuar, nuestra manera de rechazar a otra persona, nuestra manera de burlarnos de otra persona sin querer. Yo te Los entiendo. niños son réplicas, es un espejo de nuestras imágenes, quieras Claro. o no. Y probablemente, y como siempre uno lo dice, más fácil se pega lo malo que lo bueno. Claro, pero en la convivencia te puedo decir que, por ejemplo, en el salón de clases, si tienes 30 niños, son 30 personalidades diferentes. Y en el momento en el cual a los niños les toca... 30 personalidades replicadas de los padres. De los padres, correcto. Y tú no puedes pretender que tu Los hijo psicólogos estos, tú tenga sabes. que aguantar a otro niño que tiene una personalidad que es insoportable, porque lamentable ese niño es un mal reflejo de sus padres. Y ahí viene la parte complicada, porque tú no puedes forzar a un niño de 5 años a entender la mala personalidad de otra persona. Tú como adulto tal vez lo hagas y tengas la paciencia. Tampoco pero el lo niño hago. no ¿Cuándo va a hablar Tampoco el tú niño? sabes. hace eso, Mano, mira, dele la me figuro. oportunidad. Cálmate,
tómate un kiwi. Resumiendo, Analiza. Marcela quiere herramientas para un papá que está desesperado porque hay otro chiquillo en la escuela que no para y no para y no para. Y tú dices, oye, voy a agarrar yo al chiquillo y lo voy a agarrar contra la pared. Yo no puedo forzar ¿Qué a hacen arañar. estos Sí, no papás? lo puedes forzar. Mira que me encanta cuando te escucho hablar con esa emoción, porque de verdad así es como se siente una madre cuando está en una situación de ese tipo. Una frustración, así como ¿no? tú lo estás contando, porque la verdad es que no puedes estar adentro del salón de clase todas las horas de clase para poder dirigir lo que está pasando ahí, y tampoco uno tiene el control de todo. Entonces ahí es donde viene este detalle de la participación del adulto. ¿Qué hacen los adultos que están alrededor? ¿Qué hace el papá y la mamá o los que crían al niño que está en riesgo de que le golpeen o lo agredan? ¿Y qué hace la mamá y el papá del niño que está presentando estos comportamientos que le están generando dificultades sociales? Entonces, tal como lo está explicando Alexis, los niños son reflejos de lo que ven alrededor, es cierto, y al mismo tiempo eso nos avisa que el niño tiene la capacidad de absorber y aprender información, son como una esponja, sobre todo cuando son pequeñitos. Entonces hay la oportunidad de moldear esa personalidad o ese carácter, esas conductas, y para eso se puede hacer un trabajo con un especialista, o también puedes intervenir como con un gotero, enseñándole y hablando al niño poco a poco. Ahora, mi última intervención, porque me puse intensa con el tema. Dale, Es Chuca. difícil permitirle a otros niños que sean como sean y decirle a tu hijo, te permito, valga la redundancia, que les permita ser como ellos son. ¿Sabes? Acéptalos como son, porque estos niños son diferentes, ellos no van a cambiar, acéptalos. Pero a la larga, estos niños con malas conductas son los que están creando el carácter de tu hijo y la forma de ser, porque nos desarrollamos en sociedad. Sí, tú como padre puedes aportar lo que quieras, pero si tu niño está rodeado de 10 niños problemáticos, al final lo que vas a obtener, y eso lo vi yo como teacher, es un niño que es demasiado irreverente, que no le interesa lo que piensa en la sociedad, porque creció con un montón de niños que lo único que le hacían era daño. Chuzo, pero Entonces, 10 niños en un salón fíjate. problemáticos. Erika, Fíjate. se da. Yo he visto salones Wow. de 40 niños donde Sí, 20 son Marcela está problemáticos. brava. Yo estaba en uno de esos salones y formaba parte de uno de esos ¿Verdad? niños. Entonces, Y mírenme, crecí bien, bueno, más o menos. Pero sí, ¿cómo jodió hacer nada. que mi niño de 5 años que no tiene la fuerza no se deje afectar por estas conductas Sí, negativas? es duro. Marcela, no es algo fácil para enseñar, pero sí se le puede enseñar al niño. Es lo mismo que uno hace, por ejemplo, si tú tienes un niño que nace en un área donde los adultos que están alrededor roban, Son nocivos, matan, cometen conductas que son inadecuadas o incorrectas, y tú quieres que ese niño produzca algo distinto o que haga algo distinto en su vida, entonces tú le vas enseñando al niño a diferenciar. Sí, esto lo están haciendo las otras personas, pero eso no es lo que tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer lo que tú piensas y lo que tú sientes. Y no es algo que vas a tener que decir una vez. Tienes que repetirlo Todos los días. constantemente, exacto, muchas veces al día, de diferentes maneras, para que el niño pueda aprender a poner sus límites, de que los demás pueden estar haciendo cualquier cosa, pero tú tienes que hacer en tu vida las cosas que son para ti importantes y lo que tú sientes y puedes. Claro que para transmitirle esa información a un niño pequeñito, como me dices tu hijita que tiene 5 años, es más fácil hacerlo con unos títeres o con unos muñecos, para que pueda ver la O representación un cuento a través del que sea juego. temático. a través de un juego, y entonces, o de un cuento temático. Entonces tú le muestras a ella cómo uno se aleja de esa situación, cómo decides en qué momento sí hablas con esa persona y cuándo decides no hablar con esa persona, cuándo te sientes bien y cuándo te sientes mal, cuándo está pasando algo que te está avisando que tú mejor le dices a la maestra o mejor le cuentas a tu mamá y tu papá. Entonces, esos son momentos donde uno puede darle un modelo al niño que es diferente, y en el momento en que uno puede ver desde afuera la historia, te permite pensar sobre lo que está pasando. Claro. O Ok, ahora yo pensar vengo con sobre mi pensar. consulta. Me ocurrió con Roberto Luca, mi hijo mayor, que tiene 6 años. Vio a una persona que era enanita y le pregunta directo, ¿y tú por qué eres tan chiquito? Y yo, estábamos en el hospital, de hecho, y yo jamás imaginé, eso fue algo tan inesperado. No lo preguntó a mal, sino como porque son Con la curiosos. inocencia Y él de un está niño. con la inocencia, y él está en la edad que todo lo pregunta. Y después me mira y me dice, mami, ¿por qué él está así chiquito? Y yo tragaba en seco. Y yo decía, y yo esperé que el niño, que la persona pasara, ¿sabes? Y me sentí un poco incómoda por la persona.
y después me tuve que sentar a explicarlo, pero no sé si le expliqué bien o lo expliqué mal. Le dije, pues sos una persona que tiene, que nació así. Ajá. Así como tú eres pelinero, eres blanquito, Ajá. la persona es chiquitita, pero sigue siendo persona. Es así. Así es. Pero en el Así momento mismo que es. hago con la otra persona, es que yo tenía una Es que pena en muy el momento grande. no te puedes sentir tampoco mal y que, ay, mi amor, esta es una persona, se lo explicas ahí mismo con la persona normal. Sí, porque es como por- que alguien te pregunta, ay, ella, ¿por qué es así? Bueno, ella va al salón de belleza y se pone el pelo de este color, qué bonita. Ajá. Sí, la verdad es que uno se siente muy incómodo Sí. porque, primero porque te agarra fuera de base. Sí, no a mí me estás agarró totalmente fuera de base. No estás esperando la pregunta. Y luego Y a toda boca. Exactamente, y luego que uno nunca sabe cómo va a reaccionar la otra persona. Claro. Porque cómo se siente Yo- en ese yo le vi los momento. ojos a esa persona o y cómo se lo sintió vive. incómoda. Exactamente. Entonces, en esos momentos, por ejemplo, como contaba el viernes pasado, ¿no? En otro momento del día, de la semana, le dices, ¿te acuerdas cuando me preguntaste de tal cosa? En otro momento, Aparte. cuando vuelvas a ver algo así, que estás curioso, pero hay una persona que está enfrente, mejor espera que estemos los dos solos para que me preguntes y yo te pueda explicar. Ok. Porque la realidad es que esos son comportamientos sociales que uno va aprendiendo a medida que uno va viviendo. Como uno no nace sabiendo que enfrente de la persona preguntabas o no preguntabas. Exacto, uno no sabía. Exacto, y no debe dejar de preguntar, Claro. porque él está conociendo el mundo Claro. y está aprendiendo lo que ocurre en el Claro, y mundo. tampoco hay que limitar al niño que no pregunte. Porque Y hay que Exacto. decirle siempre la verdad. Exactamente. Decirle y hablarle claro, el niño sí entiende. Exactamente. Yo te conté anteriormente con el señor que está fuera del santuario, que tiene un tipo de cáncer y que de repente su aspecto es impresionante para los adultos, para los niños también me imagino que lo es. Me ocurrió con mi hijo también, iba pasando y él dice, ¡iu, un monstruo! Y yo le dije, no. Claro. Y le dije, no, eso no es un monstruo, eso es un señor. No le iba a decir que tenía cáncer, mi hijo no va a entender que tiene cáncer. Ajá. Le expliqué muy sencillo Ajá. y estábamos en el semáforo, porque el señor está en el semáforo. Y luego cuando el semáforo se puso verde, Roberto Lucas me dijo, y le necesita ayuda, le expliqué brevemente y me dice, ¿sabes qué, mamá? Yo me quiero bajar a ayudarlo. Y yo dije, bueno, lo expliqué bien, Ajá. porque ya cada vez que pasamos y lo ve, ya no se asusta, no se tapa los ojos ni nada, Exacto. ya lo ve desde otra manera. Exactamente. Decirle la verdad. Decirle la verdad es importante. Y mira qué belleza lo que tú estás compartiendo, porque si tú empiezas a hacer eso con una persona desde que es pequeñita, todavía la mente no tiene los juicios y los prejuicios que uno va adquiriendo a medida que va viviendo en la sociedad. Entonces, esa persona vive desde el corazón, vive desde lo que siente. Claro. Así que si tú puedes cultivar eso en su corazón, de aquí a que él sea un adulto, Ahí va a tener un corazón grandísimo. exactamente. Y una persona con una sensibilidad. Una sensibilidad Él muy es muy sensible particular, en esas exacto, cosas. Así sí. es. Annalisa, gracias por este tema. La verdad que súper interesante. Me encantaría después hablar un poquito también, ampliar un poquito cuando esta situación pues es en casa y que los papás de repente no les encantan algunas características de sus hijos. Así que buen tema. quiero hacer un poquito énfasis en eso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a Tu ustedes. información de contacto para el público. Y también Dos. promover lo que tiene Logros en verano. Sí, tenemos cursos de verano en el mes de febrero, 264-4639, y son talleres para desarrollar habilidades para aprender a ser feliz. Me Así encanta. es. Muchísimas gracias.